Buenas, buenas. Hoy estamos aquí en un nuevo videito del profe Michi. Esta es un poquito más tarde de lo normal, pero me atrasé ahí un toquecillo, pero lo que importa es que aquí estamos. Y bueno, vamos a explicar las cositas del cono que salen para el examen de mañana. Entonces, bueno, vamos a empezar primeramente con los ejercicios más normalillos del cono, que serían los de en los que nos dan el radio, en los que no, bueno, no, en todos nos dan el radio y la altura. Perdón, serían los que vamos a calcular el área basal, el área lateral, el área total, etcétera. Entonces, bueno, tenemos este primerito en el que tenemos que calcular todo, el cual nos va a servir para explicar cómo calcular todo, básicamente. Entonces, como datos tenemos que solo nos dan el radio, la altura y nos dicen que saquemos el área total. Entonces, bueno, vamos a empezar primeramente sacando el área basal, que la fórmula sería pi por r a la 2. Entonces, simplemente vamos a seguir la fórmula. Área basal es igual a pi por nuestro radio, que es 3, o sea, 3 a la 2. Y esto lo ponemos en la calculadora y nos va a dar que el área basal es igual a 9 pi centímetros cúbicos. Cuadrados, perdón, cuadrados. Ahora vamos a sacar la generatriz. La generatriz la vamos a sacar de la siguiente manera. G a la 2 es igual a radio a la 2 más altura a la 2. Entonces ahora, generatriz a la 2 es igual a nuestro radio, que es 3, o sea, 3 a la 2, más nuestra altura, que es 10 a la 2. Y luego aquí vamos a eliminar el a la 2 de la G. Y vamos a añadir una raíz acá, porque básicamente, bueno, por leyes matemáticas, para poder eliminar este a la 2 tenemos que añadir una raíz. Entonces añadimos una raíz, entonces nos quedaría que generatriz es igual a raíz de 3 a la 2 más 10 a la 2, que en la calculadora nos va a dar que la generatriz son raíz de 190. Y finalmente todavía no finalmente, vamos a sacar el área lateral, que el área lateral sería pi por r por g. Entonces ya aquí en nuestros datos ya tenemos que r es 3, o sea el radio es 3, y la generatriz la acabamos de sacar acá, que es raíz de 109. Entonces sería área lateral es igual a pi por nuestro radio, que es 3, por generatriz, que es raíz de 109. Luego esto lo ponemos en la calculadora y en el área lateral nos va a dar que es 98,39 centímetros cúbicos. Y ahora para sacar el área total, que es lo que nos estaban pidiendo, va a ser tan sencillo como sumar el área basal a el área lateral. O sea, 9pi más 98,39. Y eso nos va a dar 126,67 centímetros cuadrados si lo ponemos en la calculadora. Ahora vamos a ver otro problemita, y es el de, sería el de despejar el radio cuando nos dan la generatriz y nos dan el radio. Nos dan la altura y vamos a despejar el radio. Entonces vamos a poner la fórmula de generatriz, que sería igual generatriz a la 2 es igual a radio a la 2 más altura a la 2. Tendríamos igual generatriz al lado. Entonces ahora vamos a despejar la fórmula, y como ocupamos sacar el radio, vamos a pasar la altura al otro lado. Entonces nos quedaría generatriz a la 2 menos altura a la 2 es igual a radio a la 2. Ahora igual por leyes de la matemática, igual para eliminar esta a la 2 vamos a hacer una raíz aquí. Entonces nos quedaría raíz de generatriz a la 2 menos altura a la 2 es igual a radio. Entonces ahora vamos a intercambiar números. Cambiamos la generatriz por la raíz de 109 y la altura por 10. Entonces sería raíz de 109 a la 2. Muy importante siempre elevarlo a la 2. Menos 10 a la 2 es igual a nuestro radio, que si lo ponemos en la calculadora nos va a dar que el radio es 3. Y a su vez, si en lugar de pedirnos que saquemos, de darnos la altura y pedirnos que saquemos el radio, nos dan el radio y nos piden que saquemos la altura, el procedimiento sería el mismo. Simplemente, en lugar de
en lugar de pasar la altura para este lado, vamos a pasar el radio para este lado y sería exactamente lo mismo. Sería básicamente lo mismo. De hecho voy a hacer aquí como quedaría, un momentito. Ok, ya ahora sí ya la hice. Sería tal que así, sería raíz de generatriz a la 2 más raíz a la 2 es igual a altura. Básicamente es como quedaría la fórmula despejada. O sea, para que se enfoque ahí un poquito. Ahí está. Es como quedaría la fórmula despejada. Como expliqué antes. Si en lugar de darnos la altura y pedirnos que saquemos el radio, nos dan el radio y nos piden que saquemos la altura. Pero en sí el procedimiento sería el mismo. Ahora vamos a hacer otra que sería sacar el radio a partir del área basal. No, mentira, me brinqué uno, perdón. Sería sacar el área lateral a partir, sacar la generatriz a partir del área lateral y del radio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la fórmula de área lateral, que como vimos antes sería pi por radio por generatriz. Entonces vamos a intercambiar datos, cambiamos el área lateral por 35 pi, es igual a pi por, cambiamos el radio por 7 por generatriz, que es lo que vamos a despejar. Luego de eso vamos a pasar este pi y este por 7 a dividir el 35pi, de manera que nos va a quedar 35pi dividido entre pi por 7 es igual a generatriz. Y ahora una vez que tenemos esto, simplemente vamos a poner esto en la calculadora y nos va a dar que la generatriz es 5. Ahora vamos a ir aquí arriba. Vamos a ir aquí arriba. Y aquí vamos a despejar el radio a partir del área basal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Simplemente, aquí tenemos la fórmula de área basal y aquí tenemos el radio que es lo que vamos a despejar. Entonces sería, cambiamos el área basal por 60pi, que aquí lo tenemos, es igual a pi por r a la 2, que es lo que vamos a despejar. Ahora vamos a pasar este pi al otro lado. Y como está multiplicando, va a quedar dividiendo el 60pi. De esta manera, 60pi dividido entre pi es igual a r a la 2. Ahora, como explicamos anteriormente por leyes de la matemática, para eliminar esta a la 2, le vamos a añadir una raíz. De manera que nos va a quedar raíz de 60pi dividido entre pi es igual a radio. Y finalmente, si colocamos esto en la calculadora, nos va a dar que son 2 raíz de 15 nuestro radio. Y bueno, con eso terminaríamos con los ejercicios con los primeros ejercicios, los de las áreas. Básicamente vimos cómo calcular el área basal normal, cómo calcular el área lateral normal, cómo calcular la generatriz, cómo calcular el área total y luego empezamos a ver despejes. Vimos cómo despejar la fórmula de generatriz para calcular radio y cómo despejar la fórmula de generatriz para calcular la altura. Vimos cómo despejar la altura, cómo despejar la fórmula de área lateral para sacar la generatriz, que igualmente esta fórmula la podemos despejar de hecho para sacar el radio si nos dieran la generatriz, que se quedaría tal que así. Muy bien, ahora ya tenemos básicamente aquí, bueno, este mini despeje que me hice acá, que, bueno, como estaba comentando antes, aquí explicamos cómo despejar el área lateral, la fórmula de área lateral, para averiguar la generatriz, y este sería el despeje de la fórmula de área lateral para calcular el radio. Luego acá tendríamos el despeje de la fórmula de área basal para calcular el radio. Y creo que con eso sería, yo creo que ya abarcaríamos todas las variantes que puede tener el ejercicio, en cuestiones de que ya vemos cómo aplicar todas las fórmulas normales y, si no me equivoco, vemos todos los despejes posibles. Entonces, ya una vez habiendo visto esto, aunque vengan problemas con varios procedimientos, ya ustedes saben cómo pueden despejar, digamos, ya ustedes saben cómo pueden, dependiendo de los datos que les den, cómo pueden despejar las fórmulas para averiguar los datos.
Y bueno, una vez terminado con eso, ahora vamos a empezar con ya esta vara, que es ya cuando nos dan el conito y nos dicen que le hicieron un corte en tal lado y ese tipo de cosas. Entonces vamos a empezar con que es el más sencillito de todos, en el que, bueno, aquí tenemos este bonito conito y le hicieron un cortecito aquí. Entonces ahora vamos a tener un cono grande y aquí tenemos un conito más pequeño. Entonces básicamente nos dicen que el cono grande tiene una altura de 10 y que el conito pequeño, el conito chiquito, tiene una altura de X, o sea que no la sabemos. Y nos dicen que el radio del cono grande es 6 y el radio del conito pequeño o el conito chiquito es de 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos, bueno, aquí, bueno, cuando, ok, lo podemos directamente hacer la regla de 3, que sería esto acá, pero para que se entienda mejor, a veces es más fácil hacer estos triangulitos primero. Entonces vamos a hacer dos triangulitos. Uno va a representar al conito grande y el otro al conito chiquito. Entonces, simplemente aquí tendríamos el del cono grande. Su altura va a ser 10 y su radio va a ser 6, como está representado aquí. Altura 10, radio 6. Y este sería el conito chiquito, que su altura no la conocemos, entonces es X. Y su radio es 4, entonces aquí está con 4. Y ahora, ahora simplemente vamos a aplicar esto mismo a regla de 3. Entonces vamos a poner 10, vamos a poner la altura del cono grande con la altura del cono pequeño, o sea 10 con X es igual a el radio del cono grande con el radio del cono pequeño, o sea 6 y 4. Entonces nos quedaría 10X es igual a 6 entre 4. Es importante recordar que la altura del grande siempre va a ir con la altura del pequeño y el radio del grande siempre va a ir con el radio del pequeño. Y no importa en sí tanto el orden en que los pongamos, siempre y cuando si ponemos los del cono grande arriba, siempre los del cono grande van a tener que estar arriba. Y si ponemos los del cono pequeño arriba, siempre van a tener que estar los del cono pequeño arriba. Pero para no complicarse, yo lo que prefiero es simplemente todo lo que sea del cono grande arriba y todo lo que sea del cono pequeño abajo. Y en menos enredo y es más fácil. Entonces, una vez terminado eso, simplemente vamos a hacer la regla de 3. Que la regla de 3 dice que sería 10 por 4. O sea, 10 por 4 va a ser igual a 40. O sea, vamos a hacer esto. Ping. Y luego eso vamos a hacer así. Ping. Entonces sería, ok, bueno, esto es un montón. Esto lo vamos a multiplicar. Y esto lo vamos a ir. Entonces sería 10 por 4 es igual a 40. Y 40 lo debemos dividir entre 6. Que sería 40 entre 6, 20 tercios. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a ir con este siguiente ejercicio, que es, bueno, más o menos lo mismo. De hecho, es muy sencillito. Solo que aquí en lugar de darnos la incógnita de uno de las alturas, nos van a dar la incógnita de uno de los radios, del radio del cono grande. Entonces lo mismo, tenemos que en este conito, la altura del cono, igual, aquí vamos a tener dos conos, el cono grande y el cono pequeño. Y vamos a tener dos alturas, la altura del cono grande, que es 10, y la altura del cono pequeño, que es 5. El radio del cono grande, que es X, porque no lo conocemos, y el radio del cono pequeño, que es 6. Entonces igual, lo mismo, vamos a hacer estos triangulitos para guiarnos de mejor manera. Entonces sería triangulito, la altura, va a representar al cono grande, entonces sería triangulito, la altura del cono grande es 10 y su radio es X, porque no lo conocemos. Y ese va a representar al cono pequeño, entonces la altura del cono pequeño sería 5 y su radio sería 6, entonces sería 5 y 6. Y ahora, lo mismo que hicimos antes, vamos a aplicar la regla de 3 y entonces vamos a poner altura del cono grande con altura del cono pequeño, o sea 10 sobre 5.
es igual a la altura del cono, perdón, el radio del cono grande y el radio del cono grande, perdón, y el radio del cono pequeño, o sea, x y 6, o sea, x aquí y 6 aquí. Entonces tenemos la altura del cono grande con la altura del cono pequeño y el radio del cono grande con el radio del cono pequeño. Igual aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, que simplemente sería 10 por 6, nos va a dar 60, y este 60 lo vamos a dividir entre 5, que nos daría 12. Entonces, en este caso, ¿cuánto mide el radio del cono grande? Mide 12. Ahora vamos a pasar de página, porque aquí tenemos unos cuantos un poquito más complejos, aunque no demasiado, tampoco llega a un nivel de complejidad demasiado grande, simplemente es de tratar de entender y comprenderlo bien. Entonces, bueno, tenemos otro conito partido a la mitad, pero bueno, como podemos ver, ya nos hacen un poquito el enredo. Nos dicen que esta parte de acá a acá, o sea, nos dicen que desde la base del cono grande hasta el corte, la altura es 60. Y nos dicen que la generatriz, esto sería la generatriz, que sería esta partecita de aquí del lado, o sea, en un triángulo. En un triángulo nosotros tenemos esta parte. Bueno, no, es que no me quedo bien en el triángulo, perdón. O sea, muy bien, ya ahora sí que lo tengo mejor representado. En un triangulito, cuando formamos el triangulito, la altura va a ser lo del centro. Perdón, la altura va a ser esta línea de acá, recta. El radio va a ser esta la base y la generatriz va a ser la línea que va en diagonal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nos dicen que la altura de la base del cono grande hasta el corte son 60 y que la altura del cono pequeño no la conocemos, entonces nos ponen que es D. Luego nos dicen que la generatriz del cono pequeño es 140 y la generatriz del cono grande es 200. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo, vamos a hacer lo mismo, lo de los triangulitos. Como he hecho, o sea, al final es lo mismo que si nos dieran el radio, simplemente que no nos están dando el radio, nos están dando la generatriz, pero al fin y al cabo es lo mismo porque el procedimiento es igual. Simplemente que, bueno, ahora a la hora de representarlo en los triangulitos, vamos a poner la generatriz de este lado, porque como podemos ver aquí, la generatriz es esta línea diagonal. Entonces, lo he hecho. Este es el triángulo que representa el cono grande, o sea, sería todo esto. Entonces, ¿qué nos dicen de la altura del cono grande? Nos dicen simplemente que desde su base hasta el corte mide 60. O sea, no conocemos realmente la altura total del cono grande. Sin embargo, conocemos que la parte que le falta al cono grande se llama Y. Y mide Y. Entonces, pues podemos decir que la altura del cono grande es 60, que es la parte que conocemos, más Y, que es la parte que no conocemos. Y que su generatriz, que aquí nos la está diciendo, la generatriz del cono grande, van a ser 200. Luego, vamos aquí a esta parte y este va a ser el cono pequeño. El cono pequeño no nos están diciendo su altura, simplemente nos están diciendo que mide Y. Entonces vamos a poner Y su generatriz mide 140. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Sería altura del cono grande con altura del cono pequeño y generatriz del cono grande con generatriz del cono pequeño, como lo tenemos acá. Altura del cono grande, altura del cono grande. Aquí sería altura del cono grande y altura del cono pequeño. Perdón, aquí me equivoqué, es el cono pequeño, lo dije antes mal. Igual a generatriz del cono grande y generatriz del cono pequeño. Y bueno, aquí la regla de 3 no se aplicaría como la hemos aplicado antes, sino que se aplicaría un poco distinto porque esto ya no va a ser una regla de 3 tradicional, sino que se va a convertir en una ecuación. Una ecuación en la cual yo voy a pasar esta Y para acá
y voy a pasar este 140 para acá. O sea, básicamente voy a pasar el 140 a la izquierda y la Y a la derecha. De manera que este 140 nos va a quedar a la izquierda con el 60 más Y, como lo tenemos acá. Y este 140, al estar dividiendo, ahora va a quedar multiplicando el 60 más Y. Entonces por eso le agregamos este paréntesis, porque es como si estuviera multiplicando. Y ponemos que es igual y vamos a pasar esta Y con el 200, que igual como la Y está dividiendo, ahora la Y va a pasar a multiplicar. Y entonces tendríamos 200 por Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se resuelve esto? Simplemente sería 140 por 60, que en la calculadora nos va a dar 8400. Y 140 por Y, que, bueno, más. Y 140 por Y, que sería 140Y. Es igual a, bueno, 200 por Y es 200Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a pasar, vamos a pasar resolver semejantes, ¿era así? No me equivoco, que se llama. O sea, en otras palabras, vamos a pasar todos los que tienen una letrita para un lado y los que no tienen letrita para el otro. Entonces tendríamos 8400. Este 140 lo vamos a pasar para este lado. Y como está sumando, ahora va a pasar a restar. Entonces tendríamos 8400 es igual a 200Y menos 140Y. Esto simplemente lo resolvemos de manera sencilla. 200 menos 140 es 60, entonces nos va a quedar 60Y es igual a 8400. Y ahora, bueno, este 60, como se está multiplicando con Y, lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado a dividir el 8400. Entonces nos quedaría 8400 entre 60 es igual a Y. Y simplemente ponemos esto en la calculadora y nos va a dar que 140 es igual a Y. Pero ¿cuál es el problema? Que en realidad no nos están preguntando cuánto mide Y, nos están preguntando cuánto mide X. O sea, en otras palabras, no nos estaban preguntando la altura del cono pequeño, nos estaban preguntando la altura del cono grande. Entonces, ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Lo he dicho, del cono grande solo sabemos que de la base al corte mide 60. Pero ahora ya sabemos cuánto mide el otro trozo, que sería Y, que mide 140. Entonces, para averiguar la altura del cono grande, tendremos que multiplicar 60 más 140, que aquí lo tengo hecho. O en otras palabras, X es igual a Y más 60. O sea, X es igual a 140 más 60. Y esto, bueno, simplemente nos va a dar 200. O sea, que X, o sea, la altura del cono grande va a medir 200. Y ahora, bueno, aquí tenemos un ejercicio muy similar. Pero que, bueno, en lugar de darnos la generatriz, aquí sí nos dieron el radio, que es con lo que veníamos trabajando anteriormente. Y simplemente voy a aclarar que este tipo de ejercicios en los cuales tenemos que formar una ecuación tienen dos formas de resolverse. Ya sea como lo resolvimos aquí, que primero averiguamos la incógnita que no nos estaban pidiendo y por medio de esa incógnita averiguamos lo que nos estaban pidiendo. O en otras palabras, nos estaban pidiendo X, pero nosotros averiguamos primero y ese Y lo usamos para averiguar X. Pero también hay una forma más directa, que es la que yo hice en que es directamente simplemente ponernos a averiguar lo que nos están preguntando. Entonces, bueno, también nada más hacer una aclaración más, es una copia un poco barata de, ya se los voy a mostrar, de este ejercicio acá, que que si pueden ver, básicamente es un conito, pero sin el triangulito de arriba. Evidentemente el triangulito de arriba sí lo pueden ver porque yo se lo dibujé, pero bueno, aquí pueden ver la diferencia, de hecho. O sea, en el que básicamente, bueno, él no venía con la partecita de arriba, sino que yo se la dibujé para que fuera más fácil. Pero, un momento. Ok, ya ahora sí, ya volví. Pero bueno, como podemos ver,
Bueno, mientras que aquí sí tiene este triangulito, acá no lo tiene. Y bueno, simplemente yo se lo dibujé para que sea más fácil. Pero al final de cuentas es lo mismo. Simplemente basta con dibujárselo nosotros y ya lo tiene. Pero bueno, básicamente solo explico porque básicamente me inspiré en este ejercicio para hacer este de acá, en el que pueden ver que básicamente hice lo mismo. Le quité la puntita y luego nada más se la dibujé aquí con estas líneas intercaladas para que ustedes me entiendan. ¿Y por qué les estoy explicando esto? Porque el profe, bueno, aparte de incluirlo en este, me parece que también lo incluyó en la práctica de examen que hicimos hoy con el nombre de cono truncado. Entonces, bueno, ya saben que si en el examen viene algo que diga cono truncado, pues es este conito acá sin su punta, sin la punta, digamos. Entonces, bueno, ahora pero igualmente se resuelve relativamente muy parecido. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya para términos de que se haga más sencillo, yo le hago aquí las puntitas, yo le hice la punta, le hice el triangulito. Y bueno, vamos a ver qué datos nos están dando. Nos están dando el radio del cono grande, nos están dando el radio del cono pequeño y nos están dando una vez más la altura desde la base del cono grande hasta el corte, ¿no? Y dice que son 16 y nos están preguntando cuánto mide la altura del cono grande. De hecho es muy similar a este, sí, bueno, de hecho es igual a este, solo que lo he dicho, en este nos dan la generatriz, en este nos van a dar los radios. Entonces, bueno, vamos a ir a hacer los triangulitos. Y en este caso, pues bueno, podemos ver que dice lo siguiente. Porque básicamente, en lugar de hacer lo que hicimos acá, que le añadimos como dije, le añadimos y para de esta manera averiguar y utilizar y para averiguar x. Aquí no vamos a añadir una y, sino que simplemente vamos a ir directamente a averiguar x. Y bueno, es más rápido, pero bueno, así de una vez explico los dos. Y bueno, ustedes usan el que ustedes quieran usar. Cualquiera de los dos es igual de efectivo. Simplemente debemos recordar que cuando vayamos a usar el método de y, si nos están preguntando por X, no podemos dejar Y como respuesta porque va a estar malo. Si averiguamos Y, si usamos el método de Y nos están preguntando X, no se nos puede olvidar que siempre tenemos que averiguar X, que es la verdadera respuesta. Pero bueno, espero no los enredado mucho. Bueno, y como estábamos aquí, como dije, bueno, tal vez este es el que podría ser un toque más recomendado porque es un poco menos enredado, porque vamos directamente a averiguar lo que tenemos que averiguar. Al final es como un poco más directo, un poco más al grano, pero al final cualquiera de los dos sirve. Entonces lo he hecho. Tendríamos este triangulito que sería el cono grande. Entonces tendríamos que la altura del cono grande va a ser X, porque no la conocemos. Y su radio nos dice que va a ser 4. Y luego acá tenemos el cono pequeño, que el cono pequeño aquí sería básicamente la altura de X menos este cachito acá que mide 16. O sea, básicamente, a X, que es el área, a X, que es la altura total del cono, le vamos a restar este pedazo de acá, que no es del cono pequeño, y con eso nos vamos a quedar simplemente con lo que mide el cono pequeño. Entonces simplemente sería tan fácil como decir que la altura del cono pequeño es lo que mide X menos 16. Que como yo les decía, al final es lo mismo que hicimos acá arriba, simplemente que acá arriba lo que hicimos fue que aquí donde está esta X, a este cachito acá le pusimos y averiguamos primero y mediante Y averiguamos X, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces bueno, ya vamos a ir a resolver el ejercicio porque ya mucha hablada. Y bueno, simplemente el radio del conito
pequeño sería 2. Aquí abajito, 2. Entonces ahora vamos a ir a vamos a hacer lo mismo. Bueno, de hecho aquí puedo ver que se me olvidó hacer Se me olvidó hacer... No, mentira, sí lo hice. Sí lo hice. Sí lo hice. Entonces, bueno, aquí tendríamos la regla de 3. Tendríamos... Uy, que se desenfocó. Uy, ahí está. Tendríamos la altura del cono grande, que sería X, con la altura del cono pequeño, que sería X menos 16. Es igual a el radio del cono grande, que es 4, con el radio del cono pequeño, que es 2. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Este pasa para arriba, se desenfoca esta ahora, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Este pasa para arriba, este pasa para arriba. Entonces tendríamos que x menos 16 va a pasar a la par de 4, acá lo tenemos, y nos va a quedar 4 igual aquí en paréntesis x menos 16, porque este 16 al estar dividiendo ahora va a pasar a multiplicar al 4, entonces nos quedaría 4 es igual a x menos 16 y este 2 igual va a pasar a multiplicar x y simplemente nos quedaríamos con 2x o 2 por x, es lo mismo al final de cuentas. Uy, se me movió la cámara ahí. Ahora simplemente vamos a resolver esto en el que el 4 se va a multiplicar por x menos 16, o sea, tendríamos 4 por x, que nos va a dar 4x, y 4 por menos 16, que nos va a dar menos 64. Es muy importante que no se nos pueda olvidar el signo. Si la multiplicación es 4 por menos 16, no podemos dejar botado el menos, porque si no nos va a terminar dando mal. Entonces, bueno, aquí tenemos que nos quedó tal que así. 2x es igual a 4x menos 64. Y ahora tenemos lo siguiente. Ahora, básicamente yo lo que hice aquí, bueno, lo he hecho. Lo que vamos a hacer es resolver semejantes. Pero, como este menos 64 queda muy feo, diría el profe, vamos a pasarlo para el otro lado. Entonces nos quedaría, como aquí está restando, ahora va a pasar a ser positivo. Entonces, entonces pasamos para acá y nos quedaría 64 más 2x es igual a 4x. Y como lo dije antes, lo que estamos haciendo es pasando los que tienen letra para un lado y los que no tienen letra para el otro. Entonces vamos a pasar este 2x para este lado. Entonces nos quedaría 64 es igual a 4x y esto lo vamos a pasar para este lado y como está positivo ahora va a pasar a restar. Entonces nos quedaría 4x menos 2x. Ahora, esto lo resolvemos normalmente. 4 menos 2 nos va a dar 2x. O sea que quedaríamos con 64 es igual a 2x. Y posteriormente, simplemente como este 2 se está multiplicando por x, porque se me está desenfocando la cámara, ahí está. Este 2x se está multiplicando con x. Simplemente lo vamos a pasar a dividir. Y nos quedaría 64 entre 2 es igual a x. Y esto en la calculadora nos va a dar que x es igual a 32. Y creo que eso sería todo, si no me equivoco. Me parece a mí. Bueno, aunque en la práctica hoy hay uno que está medio complicadillo, pero no es que no sé si ese va a entrar. Entonces, la verdad no sé. Me dan ganas de hacerlo ahí rápidamente, pero como digo, no sé. Voy a voy a ir a verlo, no. A ver si está. O sea, si está agregable. El problema con ese es que en ese sí no tengo certeza que como yo lo hice, está bien hecho. Entonces, porque no, esa práctica no la hemos revisado. Entonces, no sé si como yo lo hice, de verdad está bueno. Pero bueno, voy a ir a verlo un momentito, a ver.